Bien, entonces bienvenidas y bienvenidos nuevamente a no, en realidad el sexto tema vinculado a divulgación de la ciencia. En esta ocasión vamos a contar con dos relatores, primero Germán Díaz y Fernanda, ¿verdad? Quien nos acompañarán en este proceso. Cualquier duda o pregunta, como cada sesión, podemos levantar la mano virtual o bien dejar las consultas en el chat. Sin más que decir, le agradecemos el tiempo a cada una de ustedes, cada uno y cada una, y le damos el tiempo ahora a Germán y Fernanda. Hola, muchas gracias, Su. Muy amables a todos por estar nuevamente conectados en estas sesiones. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas que, si bien resulta un tema muy interesante, sobre todo en cuanto tratamos de observar la implicación de la ciencia a nivel social. Lo cierto es que es un tema muy poco abordado por cuestiones, digamos, de investigación seria, llamémoslo así, y que realmente es uno de los temas que siempre tenemos como en polémica, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de ejercicios de divulgación o de comunicación científica. Como bien acaba de señalar Sub, esta sesión tiene como propósito hablar sobre la divulgación científica. Sin embargo, ahorita le voy a dar la palabra a mi compañera Fer para que nos vaya contando un poquito más acerca de este proceso, ¿no? Pero realmente la sesión de hoy tiene como propósito dejar muy claro la importancia de la comunicación científica, ¿no? En todos los niveles, en todos los estratos, ya que recordemos que a final de cuentas la producción científica sigue siendo un ejercicio social, ¿no? Es decir, la ciencia, no importa el tipo de disciplina que se esté ejerciendo, siempre tiene esta connotación social, ¿no? Es decir, siempre está hecha por personas para personas, ¿no? Y entonces, en este sentido primario o fundamental del propósito de la ciencia, que es servir a la sociedad para poder brindar mejores herramientas para toma de decisiones, etcétera, a veces dentro de este ejercicio, ¿no? de producción científica, muchas de esas veces se olvidan de la función social, ¿no? Entonces, la comunicación de la ciencia tiene como primer función, como primer objetivo, el hecho de que esta producción llegue a todos los estratos, ¿no? Obviamente también desde tomando en cuenta el contexto, ¿no? Es decir, no podemos tener como la misma forma de comunicación entre pares, ¿no? Entre las personas con las cuales realizamos la investigación y personas que, aunque sean especialistas en algún tema, pero no lo son en el tema que estamos trabajando actualmente, ¿no? Entonces, vamos a ver los distintos tipos de comunicación que existen y sobre todo me gustaría mucho que se hiciera una reflexión inicial y obviamente a lo largo de toda la sesión sobre pues esta importancia, ¿no? La importancia social de integrar a la ciencia en todos los niveles y todos los estratos de comunicación, ¿no? Vamos a ir viendo cuáles son los propósitos para cada uno de esos estilos de comunicación científica. Y pues bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañera Fer. Ella va a estar a cargo de esta sesión. Yo voy a ir haciendo intervenciones, pues para ir reforzando un poquito acerca de estos temas, ¿no? Y le recordamos, por favor, cualquier duda, comentario, algún aporte. Recuerden que estas sesiones enriquecen más de las contribuciones y del diálogo que pues de la impartición meramente vertical, ¿no? Que ahorita es uno de los temas que va a tratar Fer. Así que muchas gracias y adelante, Fer. Muchísimas gracias. Ya también ya les dimos un poquito de spoiler de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy. Voy a proyectar pantalla, pero cualquier duda, como dice Germán, cualquier duda, pueden habilitar su micrófono si se sienten cómodos o pueden escribirlo en el chat y Germán me va a ayudar a leerlos porque no voy a poder ver el chat. Pero, pues muy bien, vamos a empezar. Y ¿me pueden confirmar que ya se vea mi presentación en pantalla completa, por favor? Se ve completa. Listo. Perfecto. Pues muy bien. Vamos a hablar, vamos a explicar la divulgación de la ciencia con post-its. Vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Y para empezar, me gustaría saber cuál creen que sea la diferencia entre difundir
y divulgar. ¿Quién quiere abrir el micrófono, estrenar el micrófono el día de hoy? O si están escribiendo en el chat, por favor, Germán, ¿me ayudas a leer? Porfi. Claro. La diferencia entre difundir y divulgar. Damos un minutito más por si alguien está escribiendo por ahí. Bien, tenemos una respuesta en el chat. Nos Ajá, comenta Ignacio. Dice, divulgar lleva un trabajo de bajar la información para que todo tipo de público pueda entender los conceptos. O sea, es más amplio. ok, ok. ¿Alguna más? De momento no. Perfecto. Ay, Ah, escucho un micrófono habilitado, ¿no, verdad? sí, me parece que es Jim. Sí, Ajá. perdón, que se lo tenía arriba. Ah, Listo. Que, genial. claro, la divulgación es como algo que es más público, más abierto a lo mejor. En cambio, Ujú. la difusión es para un cierto grupo de personas, digamos, que tienen un interés común con respecto a un tema a lo mejor. Ok, ok. Va por la misma línea. Ahorita vamos a ampliar un poquito más el concepto, pero ambas participaciones están en lo correcto, tienen mucha razón. No significa que una sea mejor que la otra, al contrario, si se complementan, se pueden llegar a hacer trabajos padrísimos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Justamente como lo comentaban ahorita en sus comentarios, difundir y divulgar van en diferentes líneas, diferentes objetivos. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionan, divulgar va hacia la parte de despertar cierto interés, y para despertar cierto interés tenemos que tener un lenguaje de comunicación distinto a como lo hiciéramos para difundir algo. Difundir es dar a conocer, es compartir información con el objetivo de poder tener una retroalimentación e ir formando un canal bilateral, ¿no? De comunicación. Ahora, estos dos conceptos aterrizados en la comunicación pública de la ciencia, podríamos decir que están dentro de este proceso de comunicación, ¿no? Y podríamos llamarlos que son estilos de comunicación distintos para un fin principal, que es publicar o comunicar la ciencia. Si, como lo mencionaba, si ambos trabajan de una manera conjunta y equitativa, se puede lograr ampliar todavía más el alcance de una con ayuda de la otra. Ahorita, conforme avancemos en la reunión, vamos a ir entendiendo un poquito más este concepto. Ay, ya se me movió aquí. Pero bueno, en la parte de difundir, vamos a establecer un diálogo horizontal. Es decir, la información va a pasar del canal A al canal B o de la persona A a la persona B de una manera horizontal, es decir, que no se va a transformar a lo mejor los conceptos principales de la información. Es decir, se están hablando en lenguajes un poco técnicos o ya muy especializados acerca de un tema, y la persona B, que es la que estaría recibiendo el mensaje, no tiene ningún problema en codificar esa información, por lo tanto, puede generar o puede aportar una retroalimentación hacia la idea inicial que se está abordando.
¿no? También, por lo regular en este tipo de actividad, se están hablando entre pares, es decir, personas, a lo mejor científicos, a lo mejor académicos, que no tienen ningún problema en entender ciertos conceptos. Por lo tanto, pues la comunicación em, tiene como objetivo, pues literalmente buscar una retroalimentación para poder a lo mejor buscar una colaboración futuramente o no tan futura. Mientras tanto, si pasamos a la parte o al concepto de divulgar, ven que ya aquí las representaciones gráficas cambian un poco, ¿no? Ya no estamos hablando ya no estamos hablando de una comunicación paralela, sino ya estamos hablando de a lo mejor un concepto especializado, aterrizarla, tropicalizarla para el objetivo de despertar un interés, despertar esa curiosidad de buscar más información, y ahí juega el papel de la difusión para buscar ya información a lo mejor documentada o buscar em, información más formal, por así decirlo. Sabemos que la divulgación no está vista como una práctica del todo formal o del todo profesional, sino es un poco más, pues se podría decir empírica, porque ni siquiera tenemos a lo mejor algún esquema de regulación muy específico, pero ya en este ejercicio estamos hablando de, obviamente, utilizar, como lo mencionábamos, un lenguaje tropicalizado, y el objetivo es despertar el interés. Si nos fuéramos por el canal o por el esquema básico de la comunicación, pues lo tendríamos formado por, pues obviamente, el emisor, el receptor, el mensaje y el canal. Me gustaría volver a invitarlos a participar. ¿Cómo creen que sería este mensaje y canal hablando de la difusión? ¿Qué creen? A lo mejor el mensaje, vamos a definir todos juntos un mensaje para ir con calma. ¿De qué les gustaría que fuera nuestro mensaje en la sesión del día de hoy? Lo que ustedes quieran. Aquí todo hay posibilidades. ¿Qué les gustaría que fuera el mensaje del día de hoy? ¿Qué les gustaría dar a conocer a un público en específico? ¿De qué les gustaría publicar científicamente el día de hoy? Tenemos por acá el Tenemos un chat. comentario ahí en el chat. Ajá. Nos dicen que es sobre la importancia de las ciencias. Ah, genial. Y Bueno, vamos a Catalina, ver. tenemos un comentario con respecto a lo de divulgar Ajá. divulgar y difundir, y decía que tiene que ver con el grado de detalle de la información. Claro, 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 claro. Me gusta mucho poner el ejemplo de los niños de preescolar, porque mi mamá es maestra de preescolar, entonces prácticamente crecí en ese ámbito, ¿no? Y me llamaba mucho la atención cuando era niña la forma en que transmitían por ejemplo, toda la parte de los símbolos patrios, ¿no? Que a lo mejor cuando eres niño de primaria, secundaria es algo complejo porque te empiezas a hacer muchísimas preguntas, ¿no? De por qué esto y por qué aquello y por qué un águila y por qué no, no sé, un ajolote, o sea, ¿sabes? Te empiezas a cuestionar al respecto, lo cual no está mal. Pero cuando eres niño de preescolar, absorbes todo como una esponjita con más facilidad que cuando ya creces. Y me llamaba mucho la atención cómo las maestras tenían que ocupar lenguaje muy aterrizado, y podríamos decirlo que especializado, para poder transmitir el mensaje correcto, para no divagar o para no compartir un mensaje erróneo, ¿no? Entonces, tienen mucha razón al nivel de especialización de los contenidos y viceversa. Cuando se están hablando de ya, por ejemplo,
temas muy especializados, por ejemplo, ciencia abierta, o por ejemplo que la UNESCO sacó el toolkit de ciencia abierta hace como año y medio, ya casi 2 años, y utilizaba muchos términos tal cual de ciencia abierta. Entonces, si no tenías un contexto, jejeje, aquí está, si no tenías un contexto claro de lo que se refería, podrías divagar y podrías perderte por completo en el propósito inicial del mensaje, que era prácticamente fomentar los ecosistemas abiertos, ¿no? Y puede llegar a ser confuso. Entonces, es muy cierto, ambos ejercicios o ambos estilos de comunicación tienen un propósito distinto, por lo tanto, tienen que tener un proceso distinto de construcción y al mismo tiempo un proceso, un nivel distinto, ya sea más o menos, de especialización en contenidos. Entonces, sí, sí, tiene muchísima razón. Tenemos otro comentario por acá. Ya vi el circulito del chat. Sí, tenemos un comentario más de Luis Urriba. Nos dice que hace una pregunta. ¿Diseminación científica es lo mismo que divulgación científica? Ok. Yo diría que no. Yo diría que ya prácticamente la divulgación va hacia la parte de a lo mejor un público más joven y lleva un proceso distinto a la diseminación. Siento que la diseminación es una parte de la divulgación o construye en un momento específico del proceso, que yo lo pondría al inicio, de empezar ya con los ejercicios de divulgación. No sé qué opinas tú, Germán. Sí, justo. Muchas gracias, Fer. Ahí yo también tengo un par de cuestiones. Hay mucha incluso polémica en torno a la terminología, ¿no? Cuando hablamos de diseminación o divulgación, ¿no? Para muchos, diseminar tiene que ver mucho más con hacer un ejercicio de comunicación para un público, digamos que tiene cierto tipo de conocimientos en el cual se puede hacer como un ejercicio de una comunicación científica sin tecnicismos, pero sí con un fondo de conocimiento previo, vamos. En el caso de la divulgación, entendiendo específico o etimológicamente el término de divulgación, es un ejercicio para el vulgo, ¿no? Para el pueblo. De hecho, de ahí proviene la etimología, ¿no? De la divulgación es precisamente para el pueblo en general como tal, ¿no? Entonces, partimos siempre de la divulgación, de una premisa, cuando hacemos un ejercicio de divulgación, de una premisa que no es, o bueno, que sería partir de no un conocimiento estipulado, ¿no? Sobre un tema en específico. Es decir, para hacer una divulgación científica podemos hacerla para cualquier persona, por ejemplo, ahorita de la importancia de las ciencias. Ahorita, precisamente que estamos hablando, por ejemplo, también de sistemas bibliotecarios o gestión de información, podremos hacer un ejercicio de diseminación científica, a lo mejor entre universitarios, ¿no? Pero también podremos hacer un ejercicio de divulgación científica sobre la gestión de la información para cualquier persona, ¿no? Incluso aquellas personas que nunca hayan pisado una biblioteca, que nunca hayan tenido como un acercamiento a la educación formal, ¿no? Entonces entendamos insisto, son a lo mejor minucias lingüísticas, pero que sí tienen mucho que ver con la repercusión, sobre todo en cómo se estructura este contenido, ¿no? Y retomando un poquito la opinión de Catalina, ¿no? Con el nivel de detalle o con el grado de profundidad de la información. ¿No? Entonces, cuando nosotros partimos de un ejercicio divulgativo, asumimos que no existe un conocimiento previo y eso es una premisa súper importante porque entonces nosotros haremos un paneo digamos, por la superficie, ¿no? La diseminación partimos un poquito donde ya hay un conocimiento, hay una educación formal, un grado académico previo, entonces podemos a lo mejor ir un poquito más abajo, ¿no? Entonces, y conforme vamos avanzando en esos niveles, hablamos ya llegar hasta la difusión, ¿no? Que sería, por ejemplo, un coloquio entre pares, ¿no? Un congreso donde se reúne gente que pues no tiene que cuidar los términos, ¿no? Con los que habla, porque pues a final de cuentas todas las personas que están ahí son especialistas en ese tema, ¿no? Entonces, pues sí, es un término interesante, hay muchos términos, insisto, al final de cuentas hay que entender todo esto como ejercicio de comunicación pública de la ciencia.
Y ya partiendo de esa gran esfera, podemos ir como poniendo las etiquetas para irlos encasillando en ciertos estratos dependiendo del tecnicismo, de la profundidad y sobre todo del objetivo, ¿no? Perfecto. ¿Hay alguna otra duda, comentario? Por el momento en el chat, no, vamos bien. Perfecto. Pues bueno, vamos a ocupar el mensaje, vamos a ocupar la participación que nos dieron como mensaje, que era la importancia de la divulgación de las ciencias, ¿es correcto? Sí, la Perfecto. importancia de las ciencias. Ah, ok, la importancia de las ciencias. Muy bien. Vamos a centrarnos, vamos a imaginarnos un ejercicio de difusión para, para este mensaje. ¿Cuál creen que sería el canal por el cual viajaría este mensaje para que se pudiera llegar al receptor? ¿Cuál creen que sería el canal? Pueden ser varios, los que se les vengan a la mente. Depende del público. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál sería el público? ¿Cuál sería o quiénes serían el receptor de estos mensajes o de este mensaje? Un público joven podría ser TikTok, comenta Francis Espinosa. Ok, ok. Recordemos que estamos en un ejercicio de difusión. Ok. También podría ser Instagram. Bien, redes sociales ahorita son el auge de la comunicación pública de la ciencia, la verdad. Ya han salido un montón de divulgadores justos de diferentes temas de la ciencia, de astrología, perdón, de astronomía y demás. Y hay muchísima competencia en redes sociales últimamente con esta parte de la comunicación pública de la ciencia. Ok, LinkedIn. Oh, me encantó esa respuesta de LinkedIn. O LinkedIn, no sé cómo le mencionen por allá, pero yo siempre le digo LinkedIn. También nos comenta que en plataformas educativas permiten pop-up al momento de loguearse. Ok, esto también es, esta última participación es de ejercicios de comunicación de la ciencia muy nuevos, porque justamente tuvieron que pasar por un proceso de adaptabilidad en cuestión de tanto contenidos como justamente de los canales. Y aquí también comenta Rinaldo, dice, pero LinkedIn no es una red social abierta. Ok, sí y no. Sí y no. Creo que todas las redes sociales tienen sus dos partes, su lado claro y su lado oscuro. Pensémoslo como pandas. Son pandas, literalmente. ¿Por qué? Porque podemos pensar que una red social es abierta si no nos cobra, ¿no? O si no tenemos que pagar algún tipo de membresía por eso, pero al final nada es gratuito y estamos pagando con nuestra información. Entonces, no se catalogan del todo abiertas. Por ejemplo, las que tradicionalmente conocemos, ¿no? Como X, que ya se separó de Meta, como Instagram, Facebook, Threads, todo, no son redes sociales abiertas, son tienen un tipo una forma de pago distinta a LinkedIn, pero no crean que son muy distintas, ¿eh? No crean que son polos opuestos. Así que recordemos, estamos pagando con nuestra información, con nuestra data. Perfecto. Pues bueno, eh, obviamente para pasar por este proceso de comunicación, existen metodologías y están súper bien las respuestas que nos compartieron en el chat. Simplemente que vamos a irlas separando un poco y vamos a ir
viendo la diferencia entre un estilo divulgativo y un estilo ya aplicado a difundir la información. Ok. Siempre, 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 para todo hay una metodología. Querramos o no, empíricamente o no, indirectamente o no, existe una metodología. Y esta metodología, obviamente que este ejercicio de comunicación no está exento de emplearse en una metodología. Ojo, no significa que deba de ser una estructura metodológica rígida, que tenga que ser paso 1, 2, 3, 4, 5 y no te puedes saltar al 5 si no hiciste el 4. No. Lo padre de la comunicación es que es adaptable y va a depender muchísimo, muchísimo, de muchísimo de dos cosas. Primero, del objetivo que tengamos, es decir, de lo que querramos comunicar. Segundo, va a depender muchísimo del público al que querramos llegar, es decir, al target. Hablando ya en términos de marketing, el target. ¿Ok? Y como les mencionaba, es muy importante que recordemos que dentro del gran círculo de la comunicación pública de la ciencia existen dos estilos que si se trabajan en conjunto pueden lograr o pueden llegar a ampliar o a ofrecer totalmente una experiencia distinta al proceso de comunicación de lo que querramos compartir. ¿Ok? Regularmente, cuando hablamos de proyectos de comunicación de la ciencia, tenemos algunos puntos que son primordiales de tocar, ¿no? Que van a ser como aquella guía, ojo, guía, no el definitivo, para poder literalmente aterrizar ese proyecto, ¿no? Y va desde el objetivo. Y este objetivo, recordemos que para que puedas llamarse un objetivo, debe de ser medible y debe de poderse evaluar, ¿no? Entonces, al momento de definir los objetivos, también nos ayuda mucho el saber el público objetivo al que queremos llegar. ¿Por qué? Porque eso va a depender mucho de dos cosas, de la estrategia global que vayamos a emplear para llegar a ese público, porque tenemos que hablarle en su idioma, es como los chistes de la chaviza. O sea, si les hablamos en términos, ya ni siquiera términos especializados, si les hablamos en un lenguaje que ellos ni siquiera conocen, ya fue. Ya no hay manera de hacer ese clic o ese match con ese público objetivo para que se pueda generar una relación bilateral. Y relación suena un poco extraño, yo lo sé, pero cuando hablamos de comunicación, no, en términos generales, ¿no? Lo que prácticamente los objetivos que busca las estrategias de comunicación y de las estrategias que van también para planificación de ventas y todo eso tienen un objetivo trasfondo, por no decirlo oculto, que es generar esa relación de confianza con tus compradores o generar esa relación de confianza con las personas a las que estás dirigiendo ese mensaje. Entonces, para lograr eso, obviamente que influyen muchísimos factores y uno de ellos es el lenguaje de comunicación. No sé qué opinan. ¿Creen que el texto tiene un tono de voz? ¿Qué opinan? Me gustaría saber. Si dicen, no manches, Fernanda, estás muy mal. ¿Qué te tomaste hoy en la mañana? ¿Qué opinan? ¿Si tiene tono de voz el texto o no tiene un tono de voz? Que digas, no, no me convence tu idea, la verdad no.
Nadie, ¿no? Todos opinamos que sí tiene un tono de voz o que no tiene un tono de voz. Votación unánime. Ok. Grinaldo dice Sí. que sí. Sí. Francis opina. Francisca dice que no tiene un tono de voz. Marina dice que Ok. sí tiene. Tania que sí. Constanza depende del tipo. De otra, podría imaginarse un tono. Ok. Yo creo que Ok. sí. El tipo de letra. Ok. Perfecto. Me Yo gusta creo que que estamos divididos. tipografía gráfica. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno, déjenme decirles. Ok. Déjenme decirles que el texto sí tiene un tono de voz. Y no es el tono de voz que estamos imaginando en nuestra cabeza, que es como el sonido con el que lo leemos. No. Hay diferentes formas en las que se puede saber la personalidad justamente de una persona a partir de cómo escribe, o a partir de qué palabras utiliza, o a partir de qué frases utiliza para Vamos. dar a conocer algo. Ay, por ahí hay un micro encendido. Adelante, adelante. Me Ok. parece que fue nada más un errorcito. Un dedo. Sí, parece que sí. Les puedo asegurar que podría, si nos conociéramos bien, todos aquí en la salita, y si yo escribo una frase en un post-it y Germán escribe otra frase en ese post-it para dar a conocer lo mismo, sabrían de quién es quién, sabrían de quién es la frase. ¿Por qué? Porque los textos, la manera en la que escribimos, las palabras que utilizamos, no tiene, ahorita no nos vamos a meter en temas de tipografía, ¿no? Porque eso ya es como otra parte de la identidad, de la identidad de la persona, que podríamos decir que podría ser parte de la identidad digital de una persona, como los correos de Outlook o de Hotmail, que les puedes personalizar la tipografía y ya con eso te das como un sentido de pertenencia a tu correo, pero podríamos identificar quién diría qué frase. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos un tono de voz para expresarnos verbalmente, tenemos un tono de voz para escribir, independientemente, insisto, de el sonido con el que lo lea la persona. Por ejemplo, cuando están enojados, no escriben de la misma forma que cuando están en una emoción neutra o feliz. Escribimos diferente, mucho, muy diferente. Las frases que utilizamos, las comas, los puntos, que hasta nos suelen preguntar cómo estás bien, cuando damos respuestas monosilábicas, por ejemplo. Eso es parte del tono de voz. No nos vayamos o no nos dejemos guiar por el tono es igual a sonido, no. El tono en cuestión de comunicación es distinto, es muy distinto. Por ejemplo, ¿conocen los lentes Ben Frank? ¿Los conocen por ahí? ¿O conocen los de Devlin? Ay, tenemos un... No. Ah, perfecto. Entonces déjenme dejar de compartir pantalla porque ya se salió del Prezi. Lo que debería dar miedo es si la firma dice escrita desde Miami, es un correo de Gmail. Ay, concuerdo. Ya ahorita nos están espiando. Nos están espiando por todos lados. No, no me sorprendería que al rato les estuviera llegando publicidad de Ben Frank. Si les pasa eso, una disculpa. Pero sus lentes están padrísimos. Miren, vamos a irnos. Déjenme dejar de compartir pantalla
y vamos a irnos ahorita a la publicidad. Vamos a comparar para que quede más en claro a qué nos referimos con este tono de voz, ¿no? Me gusta mucho comparar estos dos eh, ejemplos porque al final venden lo mismo, ambos venden lentes, solamente que justamente porque tienen un público distinto, utilizan un tono de voz distinto en sus copies, es decir, en sus descripciones de las imágenes de Instagram que utilizan, incluso de Facebook, ¿no? Entonces, miren, ando buscando aquí los ejemplos para que los veamos. Este es Devlin. Y el otro es Ben and Frank. Muy bien, ahí va. Ahora vamos a ver el chisme ya más de cerca. Esta es la publicidad de Ben and Frank que les decía. Una disculpa si les van a salir. Si les va a salir publicidad de esto, probablemente sí. Pero para empezar, miren, el tipo de comunicación que utilizan es un estilo muy informal, demasiado informal. Lentes para ver, entre paréntesis, verte mejor, ¿no? Podríamos asociarlo con la típica frase de la abuelita y de Caperucita, la abuelita y el lobo, de para verte mejor. Sus copies son lentes para despreocuparte, o sea, eso no te dice nada, no te dice prácticamente nada del producto, nada. No te ponen la descripción de no, y si quieres, promociones para este verano, gafas de nada. Literalmente es una línea y me encanta que ya utilizan un lenguaje inclusivo, ¿no? Ya no están hablando del todo en un lenguaje masculino, ya están hablando en un lenguaje con la X, que es sin género. Entonces, lentes para hacernos les intelectuales. Así se dan cuenta que es cero común que una industria tan grande haga esto. Miren, aquí sí les pusieron una descripción, pero pues igual, del color nada más. Incluso, tienen un lema, tienen un hashtag que son 4 ojos. En mis tiempos, ahí sí, el término 4 ojos era mal visto, pero ya ahorita lo ocupan para publicidad, ¿no? Logros de 4 ojos aliados o aliades. Y es un post dedicado, pues obviamente, a el Pride, ¿no? Igual tienen memes para vender sus lentes. O sea, es un estilo muy informal. Y miren, el texto. Al menos ya no se empañan mis lentes por el sudor. ¿Eso qué? Es en un lenguaje que, pero ahora no ves con la lluvia. ¿Sí me explico? Y ahora vamos a ver el contraste. Que igual vamos a irnos a ópticas Devlin. Y vamos, primero, el tipo de imágenes que utilizan. Más profesional, a lo mejor más formal, si pudiéramos decirle de alguna forma. Vamos a buscar un post. Miren, esto es más como familiar, ¿no? Papá se merece un regalo con estilo, aprovecha. O sea, aquí ya en su texto ya están dando a conocer algo más que solo una frase que no te dice nada. Una frase que habla como de que se te empañan los lentes con la lluvia, ¿no? Igual acá ya es como un copy más estructurado de igual dar a conocer las promociones,
Algunos ni siquiera tienen texto, eso tampoco está bien visto en el marketing. Pero miren, aquí está, mantener tus lentes en contactos limpios es más fácil. Al menos ya te están dando un contexto de lo que podrías ver en la imagen, ¿no? Si fuera un texto descriptivo para alguien con con algún problema visual, pues al menos ya tendrías una idea de qué están tratando en la imagen, ¿no? Pero a eso me refiero con tono de voz. ¿Qué opinan? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál de los dos estilos de comunicación? Los de Ben and Frank, que son súper informales. Sin embargo, tienen un alcance inmenso. Déjenme decirles que este estilo les ha funcionado muchísimo porque obviamente su público es un público muy joven. O sea, de verdad es un público universitario, a lo mejor de adulto joven que apenas inicia a trabajar y yo me lo imagino así, obviamente no tengo un contexto preciso de cómo es el target y tal cual lo tienen escrito ellos en su manual, no, pero me lo estoy imaginando ahorita a partir de su publicidad, de que es un estilo muy universitario, muy generación Z, que ya tienen por completo una manera de ver la vida muy distinta como lo tiene a lo mejor una generación boomer o una generación o millennial, ¿no? Entonces yo me lo imagino así. Sin embargo, obviamente ya los de Devlin tienen una comunicación más para entre boomer y millennial. Yo lo siento así, lo percibo así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Bueno, ahí en lo que van comentando ahorita en el chat o se animan a abrir sus micrófonos, aquí nada más igual también así como hacer un apunte sobre este tipo de comunicación, ¿no? Muchas veces en las prácticas de divulgación científica se suelen demeritar mucho, sobre todo por la parte académica, si hablamos, por ejemplo, de investigadores, ¿no? O de una comunidad propia de una, no sé, un grupo de científicos o de científicas que están haciendo producción, regularmente se suele desdeñar este estilo de divulgación, ¿no? Sobre todo ahorita como el estilo que mostraba Fer, como el de Ben and Frank. Pero es bien interesante cómo podemos analizar los objetivos, ¿no? Si bien comentábamos que cuando hay que analizar el público al que vamos dirigidos, muchos de los proyectos de divulgación científica, aquí particularmente en México, con los proyectos que nosotros hemos intervenido y hemos tenido oportunidad de trabajar con mucha gente que hace divulgación, uno de los principales errores es pensar que la gente te entiende, ¿no? Por el simple hecho de que puedas hablar o dar una clase, ¿no? Muchos confunden divulgar con dar una clase, ¿no? Es decir, cuando hacen un ejercicio de divulgación, parece más bien una clase, porque hablan de conceptos, hablan de tecnicismos, hablan no sé, digamos como algunos argot que pertenecen específicamente a su tema de investigación, ¿no? Sin embargo, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la cultura de los memes, ¿no? Ahorita que Fernanda mostraba los memes que utiliza, por ejemplo, Ben and Frank, es un ejercicio también de comunicación, ¿no? Realmente hoy en día, bueno, si nos remitimos desde el inicio del término meme, ¿no? El meme surge a partir de Richard Dawkins, ¿no? Que es un excelente biólogo genetista y divulgador científico, súper ateo además, y él habla de que un meme es lo expresa, ¿no? Como una condición genómica de las ideas, ¿no? Y él dice que los memes son eso, ¿no? De hecho, el término meme surge desde 1976, algo así me parece que fue cuando Richard Dawkins lo propone, y habla precisamente de que es el poder de las ideas que se transmiten, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya con la llegada de la Web 2 y el 2000 y tantos, empiezan los memes, ¿no? Que es precisamente la forma en cómo se comunican hoy en día las nuevas generaciones, ¿no? Fernanda hablaba de los centennials, ¿no? Pero yo creo que ya desde los millennials para acá, ya el meme es una forma muy común de comunicarse, ¿no?
Y de que en realidad están sustituyéndose las formas de comunicación a nivel masivo, ¿no? Es decir, ustedes revisen no sé, el muro, ¿no? El feed de algún chico de prepa, ¿no? Y la mayoría de sus publicaciones, de las que ellos consumen, tienen muy poco texto, ¿no? De hecho, hay un meme cuando salen publicaciones con mucho texto que ponen en automático, ¿no? Demasiado texto, ¿no? Mucho texto, porque precisamente ya no están leyendo las generaciones actuales, ¿no? Cada vez leen menos, por lo menos en pantalla, ¿no? Quieren todo más digerido, quieren todo como mucho más procesado y entenderle, ¿no? Entonces, hay un debate interesante, ¿no? Entre la seriedad que puede tener un meme y la implicación divulgativa que puede tener un meme, los alcances, ¿no? Que mucha gente entiende muchos conceptos altos de física, ¿no? Como agujeros negros, como antimateria, como cuestiones de ese tipo por simples memes, ¿no? Entonces, realmente es digamos, como es entender el público al que vamos dirigidos, ¿no? Obviamente, si yo, como bien comentaba también en un inicio, ¿no, Fernanda? Si yo quiero trabajar con alumnos de preescolar, pues obviamente lo que me interesa es despertar su interés, su motivación, ¿no? Hacer que participen mucho, entender el momento, digamos, como de desarrollo incluso cognitivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un proyecto de comunicación pública de la ciencia, el punto inicial de partida que no podemos prescindir nunca es entender primero el objetivo de nuestro ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos con este ejercicio de comunicar la ciencia, ¿no? Queremos despertar intereses, queremos educar, ¿no? Que ese sería el menos viable de un objetivo, porque recordemos que un proyecto de comunicación de la ciencia es eso, es un proyecto. Es decir, la característica principal de un proyecto es que es finito. Ujú. Entonces está contenido en un periodo, en un intervalo de tiempo que termina, ¿no? Puede ser un proyecto de 2 años, de 5 años, un proyecto de una intervención de un fin de semana, pero va a terminar. Entonces, al estar delimitado por un factor de tiempo, entonces queda muy limitante la cuestión de la educación, ¿no? Y finalmente no es el objetivo nunca de la comunicación pública de la ciencia, es informar, es generar debates, generar intereses en el propio público, ¿no? Pero no es enseñar, no es educar, no es que la gente aprenda un concepto nuevo, no es el hecho de que, bueno, pues yo ya aprendí esto, por una charla de divulgación, no, me enteré de esto y me interesó muchísimo, tanto que yo llegué a mi casa y empecé a investigar más sobre el asunto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de objetivos hay que dejarlos muy claro, ¿no? Entender que nuestro papel como comunicadores de la ciencia o como divulgadores no es enseñar. Para eso existe digamos, como la educación formal, ¿no? Existen métodos, existen espacios adecuados para eso. Pero en el caso de los proyectos de comunicación pública de la ciencia, el objetivo generalmente es, ya sea en un medio de difusión, es generar controversia, ¿no? Es generar un diálogo, una apertura, ¿no? Porque estamos hablando entre pares, entonces yo voy a exponer mis avances en los cuales, pues, tanto Francisca como Su pueden ser especialistas y entonces dicen, oye, yo también tengo unos puntos de vista o difiero un poco del tuyo porque mis investigaciones, y hablamos un tema transversal de comunicación. Pero cuando ya nos pasamos a la parte del otro objetivo, que sería el despertar el interés, propiamente en el ejercicio divulgativo, entonces necesitamos entender hacia quién vamos dirigidos, ¿no? ¿Cómo vamos a despertar el interés de un chico de secundaria, ¿no? Si vamos a empezar una charla con ellos, o de pregrado incluso, ¿no? Así de preparatoria, bachillerato, si yo comienzo hablando sobre el propósito, el objetivo, como un protocolo, lo más probable es que los pierda yo desde el inicio, ¿no? Entonces, si yo comienzo mi charla con un meme, que ellos reconozcan, con una frase, ¿no? Con un video pequeñito, entonces logro este gancho, ¿no? Y a partir de ese gancho es que empiezo a poder desarrollar mi tema, ¿no? Y ya para también finalizar mi participación, esto que mencionaba Fer, también sobre el tono, es súper importante, ¿no? Las palabras se entiende como, bueno, la forma de comunicación de una población en específico se entiende como el idiolecto. Ajá. Entonces, todos estamos obligados a entender el idiolecto de nuestro público cuando vamos a hacer un ejercicio de comunicación científica.
No importa si sea, por ejemplo, difusión, si vamos a escribir un artículo, un ensayo, una revisión sistemática, no importa, ¿no? Vamos a entender hacia quién vamos dirigidos y entender el dialecto, que sería precisamente el argot, los tecnicismos, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de esto, nos salimos un poquito de la academia y lo llevamos al público, lo mismo, ¿no? Existen, por ejemplo, dentro de nuestro contexto geográfico, ¿no? Palabras que difieren muchísimo en cuanto al contenido y significado desde Chile a México, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un ejercicio de divulgación científica, de comunicación pública de la ciencia en Chile, yo necesitaría entender o analizar cuáles son las palabras más comunes, cuáles son aquellas palabras que yo no puedo mencionar porque a lo mejor son una grosería en Chile y acá no, ¿no? Entonces necesito hacer como este estudio contextual, geográfico, sociopolítico, económico, entender en general a mi población, a mi target, para que a partir de eso yo vaya haciendo como esta depuración del lenguaje que voy a utilizar, ¿no? Ya decía por ahí Wittgenstein, ¿no? Un filósofo súper importante que hablaba acerca del lenguaje, ¿no? Que decía que la medida en que expliquemos el mundo depende de la cantidad de lenguaje que poseamos, ¿no? Es decir, entre más rico sea nuestro lenguaje, pues más apertura de mundo vamos a tener, ¿no? Entre más pobre sea el lenguaje, pues menos pues contexto, menos amplitud de visión vamos a tener, ¿no? Entonces, entender el lenguaje como la principal arma de la comunicación pública de la ciencia, creo que es uno de los deberes prioritarios que tenemos todos, ¿no? Entender el lenguaje que nosotros usamos y si es adecuado para la edad, la población, la geografía, para pues incluso la generación, ¿no? Como bien comentaba Fer, ¿no? Si nosotros le hablamos a un centennial, pues va a ser muy distinto que si le hablamos a una persona pues de 60 años, 70 años, ¿no? Que también hay ejercicios de divulgación para ese tipo de público, ¿no? Entonces, no hay digamos, como una fórmula, y eso es lo interesante, ¿no? Aquí el punto es entender que necesitamos hacer un mapeo de muchos factores, porque al final de cuentas es un ejercicio social. Y a partir de todos esos factores vamos puliendo, vamos delimitando nuestro objetivo, nuestro target, y ahorita Fer que les va a hablar acerca de las estrategias y el resto de temas. Entonces, es muy interesante, muy importante, muy interesante analizar todos los tipos de comunicación pública de la ciencia que hay, y algunos estemos de acuerdo, ¿no? Pues la realidad es que pues están presentes, ¿no? Incluyendo los emojis, ¿no? Por ejemplo, hay las personas que hablan con emojis o con stickers a través de redes sociales, también es una forma de comunicación, y entonces si vamos a divulgar para ellos, también tendríamos. Creo que se congeló su audio, ¿verdad? Y su imagen. Sí, pero Sí, bueno, retomando sí. la idea de Germán, que sí, justo, o sea, si vamos a divulgar para ese tipo de público, hay que tropicalizar la información para poder llegar de una manera óptima a ellos y que obviamente la información despierte o cumple su principal objetivo, que es despertar el interés, que haga ese clic, que haga ese sentido de pertenencia con lo que estamos o con lo que queremos llegar a comunicar y que pueda despertar esa actividad de ir a buscar más información. Eso es súper primordial. Y justo, o sea, como retomando un poco, como lo mencionaba al inicio de esta sección de la metodología, no es que se tenga que seguir una fórmula precisa de cuántos gramos, cuántos mililitros, no. Simplemente estos conceptos o esta guía que vemos aquí en la pantalla es solamente una pequeña ayuda de cómo empezar a tanto redactar como formar, como implementar proyectos de comunicación de la ciencia. Nos quedamos en la parte de la estrategia, ¿no? Y ahí nos perdemos un poquito con la comunicación, pero en sus respuestas de hace un ratito que les pregunté cuál sería el receptor de estos mensajes y mencionábamos que no, pues que TikTok, que Instagram y así, está bien. De hecho, es de las formas ahorita más no comunes,
pero de las más populares para hacer divulgación de la ciencia o para hacer o para comunicar públicamente la ciencia. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, ¿no? Ahorita ya vimos los diferentes estilos de comunicación, ya vimos cómo despertar el interés. Debemos de tener cuidado porque, ok, sí, vamos a hacer un TikTok de 30 segundos, ¿no? Pero si el contenido de ese TikTok no llega a ser lo suficientemente llamativo para el público, ya olvidémonos del algoritmo de TikTok, ¿no? Eso ya es otra cosa, pero vamos a centrarnos en el público objetivo. Si la información que estamos poniendo en esos 30 segundos no logra despertar ese interés, no logra captar la atención, pues la estrategia y la línea de acción que estamos tomando, que es la de generar un video de TikTok, ¿no? O generar un video, un reel para Instagram, no va a funcionar. Debemos de tener el panorama completo para lograr esto, para lograr el objetivo principal de estos ejercicios de comunicación de la ciencia, ¿no? Y ya los siguientes puntos, pues ya son más internos, ya son más a nivel, digamos, lo administrativo, que ya, pues obviamente tenemos que tener un cronograma de trabajo, tenemos que tener un cronograma, si nos vamos a ir por la línea de redes sociales, un cronograma de publicación. Así como logramos entender o estamos intentando comprender el contexto social en el que estamos, ya sea con el tono de voz, con el público al que vamos a dirigirnos, todo lo que ya hemos hablado ahorita, también tenemos que entender cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, porque así como la sociedad y los contextos socioeconómicos, demográficos cambian, déjenme decirles que los algoritmos cambian. Y por algoritmo me refiero a la manera en la que funciona la red social. Me acuerdo que cuando empezó esta onda de Instagram, nadie quería Instagram. De mi generación, la verdad, a nadie nos gustaba Instagram porque solamente subías fotos y si no te gustaba subir fotos, pues, ¿para qué la ocupas, no? Pero en su momento funcionaba muy distinto a como funciona ahorita. O sea, ahorita ya te permite subir los famosos reels, ya puedes subir historias que son como videos o imágenes que duran 24 horas y de ahí se borran para el público claramente. Antes no había eso, entonces la forma en la que Instagram distribuía tu contenido era a través de los hashtags. Tenías que poner los hashtags para como seccionar tu contenido y a partir de eso decir, pues mi contenido es de la ciencia. Tenías que ponerle el hashtag la ciencia, que es el gato, y ciencia, o tenías que poner a lo mejor del tema en específico que estabas tratando, ¿no? Por ejemplo, no sé, de antropología. También tienes que poner el hashtag de antropología, porque así cuando funcionaban como metadatos en los motores de búsqueda, así cuando tú escribías, no sé, antropología, ya automáticamente Instagram sabía que la foto o el video que tú habías subido correspondía a temas de antropología, entonces, ¡pum!, lo mandaba como resultado de búsqueda, ¿no? En imágenes o videos. Ahorita ya funciona bien distinto. Ahorita aunque tú pongas un hashtag es importante, ni siquiera el algoritmo verificaba que la imagen que estabas subiendo sí era relativa o sí correspondía a lo que estabas poniendo en los hashtags. Ahorita ya lo hace, o sea, ahorita ya tienen unos identificadores impresionantes para detectar qué hay en las imágenes, qué hay en los videos, qué palabras, qué escenografías, todo te lo super escanea para que los hashtags que tú pongas correspondan con el contenido. Entonces, ese tipo de comportamientos van evolucionando y van cambiando ya con herramientas de inteligencia artificial, ya ni siquiera se diga, ¿no? Cómo se está comportando ahorita los algoritmos, que ya les están dando cierto crédito a la inteligencia artificial dentro de la creación de contenidos. Entonces, es ir viendo ambas partes y sobre todo ir nivelando
tanto la parte externa como la parte interna para poder generar una estrategia y dentro de la estrategia líneas de acción que realmente sean efectivas para lo que queremos lograr, ¿no? Y no olvidar jamás que debemos de someternos a procesos de evaluación, ¿no? Hablábamos al inicio que como tal no existe un modelo de evaluación de la comunicación pública de la ciencia, al menos no digamos, lo formal o demás. Entonces, todavía estamos en un proceso de justamente construir estos modelos y que a lo mejor se puedan estandarizar, ¿no? Porque puede ser que un país tenga un modelo o tenga un estilo de evaluación y a lo mejor, no sé, otro país tenga otro y ahí choquen un poquito, no tengan una sinergia del todo, del todo buena. Entonces, sí, a lo mejor valdría la pena y ya creo que están trabajando en eso, de que se pueda estandarizar y se pueda a lo mejor justo tener una guía de evaluación para estos términos, porque va a ser difícil, porque obviamente son actividades y son rubros que como son tan amplios de abarcar, así como son tan amplios de abarcar, así son tan difíciles de poder evaluar, ¿no? Pero dentro de nuestros proyectos igual debemos de mantener un módulo para poder evaluar y autoevaluarnos en estos ejercicios, justamente para buscar una mejora continua, para no quedarnos estancados a lo mejor en un estilo de comunicación que ya nos funcionó. Eso también suele pasar mucho, en marketing pasa muchísimo. Generas una estrategia, te quemas las pestañas haciendo una estrategia, funciona y dices, ah, genial, ya funcionó. Y cometes el gran error de no buscar, o sea, la evalúas todo y cometes el gran error de no buscar mejorarla continuamente. Y obviamente que esa estrategia se va quedando obsoleta, deja de funcionar, deja de darte números. Entonces, lo mismo pasa con este estilo o con estos ejercicios de comunicación de la ciencia, ¿no? Justamente hablábamos sobre, Germán platicaba un poquito sobre la localización en términos de ciencia abierta, ¿no? Y hablaba sobre el contexto en el que estamos. Para poder lograr generar contenido de valor que independientemente de que no infrinja con las normas de comunicación que ahorita tenemos, tanto en redes sociales como de manera digital y demás, debemos de conocer el contexto en el que vamos a entrar o en el contexto, yo lo pondría en esta situación, tendríamos que tener un contexto de nuestra sociedad actual, por ejemplo, México, ¿no? ¿Cómo está el contexto en cuanto a religión, cultura, política y demás? Si fuera a hacer un ejercicio de comunicación pública de la ciencia. Pero si mi objetivo es llegar, no sé, a Argentina, mi contexto ya cambió muchísimo. Entonces tendría que conocer ambos. Yo pondría a conocer ambos contextos, este, para poder tropicalizar o poder adecuar mi contenido y mi forma de comunicación, mi estilo de comunicación, mi lenguaje, mi tono de voz, mis emojis incluso, poderlos adecuar hacia un contexto real o un contexto actual real de a donde quiero llegar, ¿no? Debemos de verificar, obviamente, todo lo que tiene que ver con los contextos socioeconómicos, sociográficos y demás, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, algún comentario? Creo que no. Ay, tenemos dos. Todo claro. Perfecto. Bueno, Ya regresó Germán, bravo. me fue Te nos internet. perdiste por un momento. Igual luego el internet no coopera. Perfecto. Pues bueno, Fernanda, perdón, una pregunta. claro, claro. El-
Disculpa que no pedí la mano, pero estaba buscando No, sin problema. levantar la mano. Aquí estoy. Perfecto. Gracias. Al respecto a lo que tú estabas diciendo, me estaba haciendo la pregunta, estaba pensando, porque me dio para pensar, este tema Ujú, de los contextos, de cómo llegar a los destinatarios. Eh, ujú. yo ahí pienso de doble manera, porque en el fondo, a ver si tú me ayudas en este discernimiento. Existe la posibilidad también de que el autor, por ejemplo, pierda cierta originalidad de lo que se pueda decir, de lo que se pueda escribir, de lo que se pueda dar a conocer, si uno en el fondo está pensando siempre en adaptar hacia los destinatarios. Entiendo que hay una mediación lingüística, una mediación de la cultura para poder llegar en forma más nítida de lo que uno quiere decir. Eso por una parte. Y lo segundo, si tú conoces trabajos anteriores que de alguna manera den pistas sobre esta oportunidad, tal vez pensarla de esa manera, en traspasar los conocimientos a partir de de desarrollar un lenguaje más bien unívoco con respecto a los destinatarios que están recibiendo nuestra información. Si hay experiencias que en el fondo sean positivas al respecto, si las Claro, pudiese claro. compartir. Gracias. Sí, perfecto. Vamos por partes. La primera parte. Cada uno de nosotros, así como tenemos una personalidad, tenemos una manera en la cual trabajamos, una manera en la cual investigamos, que es lo que estamos aterrizando ahorita, ¿no? Que tenemos cierta identidad que la componen diferentes factores. Al momento en el que tropicalizamos, yo considero que esa personalidad no debe de perderse, no por el cual no se estén utilizando a lo mejor palabras, ¿no? Precisas que uno utiliza para investigar. Se pueden complementar con diferentes factores. Por ejemplo, cuando nosotros generamos imágenes, ¿no? O ilustraciones para comunicar la ciencia, nosotros podemos ponerle nuestro toque personal a esos materiales, en esos videos, en esos infografías, ilustraciones que nos hacen tener ese identificador o esa chispa para plasmar nuestra identidad en ese tipo de ejercicios de divulgación. Sí, sí soy como partidaria de que a lo mejor y no estamos usando nuestro lenguaje, nuestro tono de voz natural, normal, tradicional, porque tenemos que adecuarlo hacia el público al que vamos a ir. Sin embargo, lo puedo pues plasmar mi propio estilo a partir de a lo mejor los colores que utilizo, a lo mejor las imágenes que utilizo. Esto es importante. A lo mejor ahorita están diciendo, pero ¿cómo? Si es una imagen y yo no tengo una imagen propia, ¿saben? Pero incluso nosotros como personas tenemos los colores favoritos con los que nos vestimos casi diario. Unos pueden ser colores oscuros, otros pueden ser colores claros y demás. Eso es parte de nuestra personalidad. Si nosotros vemos nuestro escritorio de trabajo y vemos el escritorio de trabajo de un compañero, van a ser escritorios completamente distintos, con elementos distintos, y eso es parte de nuestra personalidad. Entonces, así como tenemos ese switch de cambiar o ajustar el tono de voz, no significa que lo tengamos que sacrificar todo para perder nuestra identidad como investigador o como divulgador, para plasmar contenido y llegar a más. Ojo, es importante que tengamos en cuenta que esta marca o esta construcción de nuestra marca personal como divulgadores o como comunicadores de la ciencia se construye a través, pues, del tiempo, ¿no? Independientemente de las marcas de agua que se pongan en los contenidos y todo, siempre hay algo, siempre hay un algo, un elemento preciso que nos hace saber si conocemos obviamente al comunicador, al divulgador, ¿quién es? ¿Qué hace? No sé si conocen, por ejemplo, al divulgador Santolaya, ¿no?
Ahorita les voy a poner en pantalla quién es. Sí, es Él físico, tiene, ¿no? exacto, exacto. Ujú. Él tiene un estilo de comunicación independientemente del escrito. Todo su canal de YouTube tiene una identidad visual como armónica. Tú te das cuenta de que ese video es de él, no porque salga su cara, sino porque tiene una paleta de colores, es decir, un conjunto de colores específicos que utiliza para todos sus contenidos. Tiene elementos gráficos que lo hacen, que eso le hizo poner su marca en los contenidos que él realiza. Entonces, esa es una forma de preservar y de, podríamos decir, no perder nuestra identidad como comunicadores de la ciencia o incluso investigadores, ¿no? Así como lo plasmamos a lo mejor en la manera en que se redactan los artículos, así lo podríamos plasmar en la manera en la que se comparten los contenidos, adecuándolos, ¿no? También existen otros elementos en videos, esto ya va más hacia videos, en los que prácticamente ponemos una cortinita de entrada, una cortinita de salida, y en esa cortinita la frase es crucial para poder generar, lejos de generar un sentido de pertenencia, generar esa identidad de nosotros, de nuestro canal, si llegáramos a tener un canal de YouTube, ¿no? Tenemos un speech específico para todos los videos y tenemos una cortinita de salida que a lo mejor son las redes sociales, ¿no? O a lo mejor es una frase que nos invita a que nos comenten o que nos compartan en comentarios qué les pareció o algo así, ¿no? Obviamente más, cada quien le pone su chispa, pero esos elementos que a lo mejor no son del todo escritos, pero son complementos de otros ejercicios, nos ayudan a mantener nuestra identidad como comunicadores. Ay, Germán tiene levantada su mano. Sí, muchas gracias. Una recomendación para poder realizar ejercicios, a ver si voy a cerrar mi cámara para que no se interrumpa mi audio. Porque anda medio inestable. Comentaba, una de las herramientas que nosotros también sugerimos muchísimo para poder hacer ejercicios de divulgación es explorar otros campos de estudio, ¿no? Es decir, no, yo sé que la mayoría de las personas que se encuentran en esta sala pues tienen una formación académica muy puntual y que la mayoría son especialistas en su rama y que pues esto lo hace veámoslo como en este sentido, ¿no? La hiperespecialización va sesgando un poco digamos, como la amplitud del campo visual que se tiene con respecto al ejercicio de divulgación. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un campo muy especializado en el cual yo soy un experto, tengo postdoctorado, publicaciones, y yo es difícil que me salga yo de esa área, también va a ser muy difícil que logre yo un ejercicio que sea adecuado para un público, ¿no? Uno de los principales retos que tiene la divulgación para poder ejercerla, para poder generar como este tipo de productos atractivos de divulgación, es romper la cuadratura del científico o romper la cuadratura de la persona académica, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues que la mayoría pues de esos perfiles les cuesta mucho trabajo arriesgarse a hacer, por ejemplo, a grabarse, ¿no? Ya no, digamos, como a hacer una conferencia con 10,000 personas, ¿no? O sea, ponerte en una cámara enfrente y grabar un contenido, ¿no? Es algo realmente muy difícil. ¿Por qué? Porque realmente no, pocas veces en nuestra historia académica se nos ofrecen herramientas que tienen que ver con la comunicación no escrita, ¿no? Sobre todo en la parte de la hiperespecialización académica, toda la comunicación está centrada en la escritura, ¿no? No sé, tenemos talleres de metodología de investigación, de redacción, nos corrigen el estilo, etcétera. Pero poco se trabaja mucho en la expresión oral, en la expresión corporal, ¿no? Y la divulgación tiene mucho de esto, bebe mucho de esto, ¿no? Entonces, sí, una de las recomendaciones
que yo podría y siempre procuro dar a cualquier tipo de persona más allá de que quiera ser un divulgador, ¿no? Que quiera hablar en público, sí sería una excelente recomendación que hicieran ejercicios de teatro, ¿no? Ejercicios de expresión corporal, de vocalización, de verse a un espejo, de grabarse, de escuchar tu voz, de ver cómo son tus gesticulaciones, de hacer como el manejo de tu proyección en general de tu corporalidad, ¿no? Cómo te mueves. Yo decía, Fer, que pues, se tiene como mucho la marca personal cuando ya conoces pues digamos, al individuo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es lo que está mostrando ahorita en pantalla, ese canal principal, tiene varios, pero es el canal principal de Javier Santolaya. Si se dan cuenta, subes un poquito, Fer, porfa. Ahí, en esa barra donde dice Oppenheimer, si se dan cuenta, él pues tiene, pues ahí un disfraz, ¿no? Es que simula ser, pues, Oppenheimer, ¿no? En la película. Pero en realidad, pues, el discurso de él, Santolaya digamos, como el rockstar de muchos, países en la divulgación, ¿no? Aquí en México particularmente es un ícono ya así muy, muy, muy seguido, o sea, es un influencer mediático, muy mediático, de cualquier congreso de divulgación que se genere, ¿no? Él es canario, es de las Islas Canarias, es español, ya parcialmente radica aquí en México, pero pues es precisamente digamos, como el país que mejor lo ha acogido. ¿Y cuál es su estilo? Él tiene un estilo muy desenfadado, es un doctor en física de partículas, trabajó en el CERN, en el experimento para descubrir el bosón de Higgs, o sea, tiene las credenciales necesarias para poder hablar acerca de física de partículas, de física atómica, cuántica, etcétera. Pero lo más interesante de él es que tiene una forma de hablar que es muy natural, es muy ágil y es entretenido, ¿no? Entonces, va mezclando como estas dos partes de la parte académica, el rigor científico, pero también con una laxitud a la hora de hablar que te permite entender los conceptos, digamos, como sin tanta profundidad, ¿no? Y eso es un verdadero reto, porque a final de cuentas, las personas que alguna vez han hecho divulgación o han escrito para divulgación, yo creo que el principal disyuntiva a la que nos enfrentamos es hasta dónde debo sacrificar el contenido por el modo, ¿no? Es decir, hasta dónde puedo yo dejar de hablar de cosas o términos que son súper importantes para el tema que estoy hablando con tal de que se entienda, ¿no? Entonces, sí valdría la pena mucho hacer como este tipo de análisis de decir, ok, si lo que tú quieres es tratar toda profundidad, pues no sería divulgación. Necesitas un público más especializado. Javier, por ejemplo, tiene ejemplos muy buenos, por ejemplo, ese de la serie de Oppenheimer fue una serie de videos que hizo para hablar sobre la película. Hablaba acerca de la biografía de Oppenheimer, de lo que sucedió en torno a la bomba nuclear, etcétera, ¿no? Si me ayudas a bajar un poquito, Fer. Pero después tiene otros que son shorts, un poquito más abajo, más abajo. Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí, si se dan cuenta, en esa serie de videos que dice CERN, by Javier Santolaya, digamos como el tema es un poquito más de difusión o diseminación. Ajá. Ya no es tanto divulgativo, porque está hablando de acciones, ¿no? Es decir, son partículas hipotéticas que justifican a la materia oscura. Después habla acerca de, no sé, por ejemplo, de la fábrica de antimateria en el CERN, ¿no? Y necesitas un poquito de contexto para poder entender ya esos videos. Ya no es tan nivel gusanito, vamos, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, hacia abajo, los videos populares, tenemos, por ejemplo, ese video que tiene 3.6 millones de vistas, ¿no? Dice, Dross, que hay desierto, ¿no? Es un video meramente divulgativo, donde otro youtuber que se llama Dross, que habla mucho acerca de conspiranoia y cosas así paranormales y todo esto, bueno, Javier hizo un video sobre la física de esos videos. Entonces, no necesariamente requieres capacitación técnica en física y es un tono más divulgativo, ¿no? Entonces, es ir entendiendo mucho hacia dónde queremos llegar, ¿no? Por eso es que el objetivo es la parte inicial de todo tipo de ejercicio de comunicación pública y después es entender a la persona, ¿no? Es decir, a tu target, ¿no? Y como, bueno, como Javier hay un montón de divulgadores, ponemos como ejemplo porque a mí en lo particular me causa mucho, digamos, como mucho gusto el hecho de que una figura científica
sea tan mediática, por lo menos aquí en México, en verdad. A mí me ha tocado verlo un par de veces, en algunos congresos. Recientemente coincidimos en una participación en León y en verdad, o sea, pasa Javier Santolaya y hay cuatro guaruras cubriéndolo, así, y empujando a la gente, ¿no? Y la gente se volca sobre él y dice, oye, foto, por favor. Eso realmente es un reflejo de la necesidad que tienen las nuevas generaciones de conocimiento. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Muchos youtubers se están volviendo influencers, ¿no? Como el Julio Profe, seguramente ustedes lo ubican o han escuchado de él. Es un colombiano que explica matemáticas súper buenazo. Si requieren Julio Profe. Sí, no, es una cholada. O sea, pasé matemáticas en la prepa por ese señor. En mi speech de graduación yo le iba a dar las gracias a Julio Profe. Julio Profe, él es colombiano y él tiene ese canal que habla de matemáticas, pero solamente de matemáticas de aula, ¿no? Entonces te enseña paso Ujú. a paso a hacer un ejercicio no sé, de derivadas, ¿no? O de integras, ahí vemos, ¿no? Y fracciones naturales y tiene N cantidad de videos, ¿no? Entonces, este señor, parte un poquito más hacia diseminación, ¿no? Porque obviamente necesitas entender un poquito de matemáticas para irle siguiendo, ¿no? Pero es un excelente, pues, recurso, ¿no? Entonces, a mí lo que me causa esta sensación de satisfacción es que, en verdad, las generaciones recientes están volteando un poco más a la ciencia, gracias a estas figuras. Estas figuras como Julio Profe, ¿puedes poner el robot de Platón, por favor? El, sin el Julio Profe, sin Julio Profe, Ajá. solamente sí, ajá, solo el robot de Platón. Igual es un chico peruano, Aldo Bartra. El robot de Platón, él es de Perú, actualmente vive en Nueva Zelanda, me parece. Pero él es así de los canales más antiguos que hay de divulgación científica, ¿no? Y él es meramente un divulgador. Él no tiene una especialidad tan marcada como Javier, que habla de física, sino Aldo Bartra habla de prácticamente cualquier tipo de tema, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, ahí ya está incorporando nuevas figuras, pero si le das un poquito abajo, habla acerca del viaje a la luna, qué pasaría si fuéramos del tamaño de la Tierra, ¿no? La hipótesis del tiempo fantasma, cualquier tema de divulgación y él lo va haciendo. Y por ejemplo, a diferencia de Javier Santolaya, que es muy ágil, muy rápido y habla mucho, él tiene un tono de voz muy pausado, un humor casi negro, así que siempre, hola, soy Aldo. Y se va todo el tiempo así como muy, muy, muy planito, pero tiene un estilo muy característico. No es tan explosivo con tantos picos como Javier, que y tantos cambios de tono, ¿no? Ese es un tono muy distinto, pero sin embargo es de los canales más exitosos que existen a nivel hispanohablante sobre divulgación científica, ¿no? Tiene, por ahí sí podemos ver sus suscriptores, Ay, tiene casi 3 millones de suscriptores, ¿no? Entonces imagínense el poder mediático que tiene este canal, ¿no? Y como eso encontramos un montón de ejemplos que podemos ir como explotando, ¿no? La intención de entender este ahí nos pusieron un recurso chileno. Si lo a ver, pudieras compartir, Fer, en pantalla. Gracias. acá está. Tere Paneque. Ah, ella es de astronomía, claro. Sí, 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 la conozco súper bien. Y por ejemplo, chilenos, yo sigo muchísimo, dejó de hacerlo, ella es buenísima. Ricardo García. Ricardo García tenía un podcast que se llama Astronomía y algo más. Si puedes poner así, Astronomía y algo más, por favor. Astronomía y algo más. Él es Ricardo García, un estudiante ahí de astrólogo, ese, ahí. Él es un fue un estudiante de astronomía en Chile que no terminó, le faltó poquito y después se fue a cine y entonces al final conjuntó todo, ¿no? Entonces tiene un podcast que es fantástico para aprender sobre astronomía, ¿no? Y hace entrevistas a gente súper top, para poder entender cosas, de muy, muy, muy alto nivel, ¿no? Pero de una forma muy, muy interesante. Obviamente también tiene ciertos niveles, ¿no? Entonces, hay unos que son muy como para adentrarse de forma inicial y hay otros que ya son como que requieres un contexto previo, ¿no? Aquí lo interesante es ver un montón de ejercicios de divulgación para ver cómo es que la gente
está consumiendo la ciencia. Importante, la divulgación y la comunicación pública de la ciencia es otra forma de consumir ciencia. A veces pensamos que pues el artículo es lo más, ¿no? Lo mejor. Sí, para un cierto nivel, ¿no? Pero para el nivel social necesitamos también abrir estos panoramas y entender que bajo el precepto del derecho universal a la información, es decir, que todos tenemos derecho de acceder a la información científica, la divulgación es una excelente arma, es un excelente formato, ¿no? Y ahorita estamos mostrando formatos largos, ¿no? Que son de YouTube, que son videos de 18 minutos, 12 minutos, ¿no? Sin embargo, hoy en día también tenemos los formatos que son los shorts o los cortos, ¿no? En TikTok hay gente que igual, ahí puedes poner Mike P, Mike, ajá, TikTok, Mike, P-H-I. Miji. Espérate. Yo ahí. Mike P, Mike, ¿qué? Miki, P-H, así. Mike, solamente un Mike, Ajá. P-H, y no sé si es I latina o I griega, pero bueno, pone así. Ahí está Mike P, ahí está, es el primer enlace que viene ahí. Por ejemplo, este divulgador, Mike Fee, dense cuenta la cantidad de seguidores que tiene en TikTok. Pues su dentro tiene 3.2 millones de seguidores. 3 millones de seguidores en TikTok. Es un mundo, ¿no? Es más Sí, es grande un que muchos monstruo. países, ¿no? Y realmente el formato que usa él es mexicano y es de los divulgadores en TikTok mexicanos más potentes. Y realmente él lo que hace, se volvió muy famoso por, así te lo explico, en lo que queda del minuto, ¿no? Entonces es un formato súper ágil, ¿no? En menos de un minuto te explica algo. Por ejemplo, ahí la cafeína, ¿no? Y empieza a explicarte en torno de algo, él es físico, ¿no? Entonces, digamos que su estilo es súper ágil porque deben de durar menos de 2 minutos los videos. Entonces va siendo como un lenguaje mucho más rápido, mucho más, incluso hasta superficial en algunos puntos, pero que también genera una gran cantidad de seguidores, ¿no? Y es gente, pues, en su mayoría chicos, chicas, muy, muy jóvenes, ¿no? Que van también haciendo esta conversión científica gracias a esta labor de divulgación, ¿no? Que es el otro papel que tienen, ¿no? El hacer la conversión hacia las carreras científicas depende muchísimo de la divulgación, ¿no? Eh, para los que son más o menos de mi generación, pues se acordarán de Carl Sagan, ¿no? Y de Cosmos, la serie, ¿no? Muchas personas nos volvimos fan de la ciencia por Cosmos, ¿no? Por la serie de Carl Sagan, ¿no? Y generaciones más jóvenes como la de Fer, ¿no? Y ahora con la nueva versión de Cosmos con Neil deGrasse Tyson, pues es otro boom, ¿no? Para poder entender que necesitamos esos ejercicios de divulgación científica para poder engrosar las filas de la ciencia, ¿no? Para poder hacer mejor producción científica necesitamos partir por despertar intereses desde muy jóvenes y en general como abrir este panorama, ¿no? Entonces, nada más un poquito de ejemplos acerca de lo que está sucediendo hoy en día en torno a la divulgación, ¿no? Gracias. Adelante, Fer. Tenemos por acá una pregunta en el chat, pero ya se me perdió, que hablaba sobre de la validez de los contenidos. Por ahí si la pueden localizar, estaría genial para que le podamos dar respuesta. Pero sí, prácticamente, Eva, no sé si estos ejemplos son a lo que te referías con algunos casos de éxito que preguntabas. Y muchísimas gracias, me siento totalmente ignorante y casi como fuera de la línea del tiempo, porque me queda todo esto, pero grandísimo. Y yo lo noto, por ejemplo, tengo mi hijo menor que tiene 20 años, me dice, mamá, es que yo estudio, yo le digo, lee un libro, pero me dice, no, es que yo me entero, pero me entero de otra manera, en mi lectura, claro. Me cuesta muchísimo entrar en esta dinámica porque, como dice Germán, yo en el fondo estoy acostumbrada a escribir. Mi Claro. investigación va de la manera de saber escribir, estar sentada en el computador y a ponerme a hacer un TikTok o un video. O sea, yo encuentro que la gente que lo hace tiene dedos para el piano. Es como un flautista de Hamelin en el buen acierto de la palabra, sí, pero claro, pienso que
pero por otro lado siento que ustedes dan con algo re importante que tiene que ver con esa pregunta, ¿cómo se consume ciencia hoy día? Y estoy pensando justamente en los jóvenes, en una generación, en una nueva generación que está consumiendo de otra manera. Y creo que es relevante lo que ustedes dicen, y a partir de todos estos ejercicios me quedo con la boca abierta, digo, pero qué lindo y qué bueno que se haga así, porque se democratiza el conocimiento. Gracias, Claro. gracias, aprendí mucho en este rato, muchas gracias. Y por favor, les invitamos muchísimo a que consuman divulgación. En verdad, cambia tremendamente la visión del propósito social. Y además que es súper, bueno, a mí me divierte, me entretiene muchísimo ir explorando nuevos canales de divulgación. En verdad hay cosas que, insisto, no tienes que ser el más rockstar o el más showman, ¿no? Puedes poner ahí en TikTok Paco Web, por favor. Nada más para ahí en el buscador de TikTok, Paco Web. Este, Paco Web es igual a un TikToker que vean así, ahí está. Es un señor, es un tipo de mediana edad, 40, 50 años. No tienen un estilo súper, chicos! No". Él habla como habla, ¿no? A ver, yo les voy a explicar de esto. Muchos se está hablando de esta cuenta que te roban no sé qué, y así. Y puedes subir tantito para ver sus seguidores, por fin. Tiene, esta es otra cuenta. Es que le, le han bajado varias porque habla precisamente de lo que, digamos, como de los secretos o cosas de Internet, ¿no? Así que si te banean una cuenta, que ahí está, ¿no? El update de cuentas falsas, Internet ilimitado, él se dedica a probar, ¿no? Y va haciendo un montón de comunidad y ahorita ha tenido como 3 canales y en verdad, para mí es un ejemplo de que no importa la edad, ni el estilo, en cualquier área, mientras tú tengas un contenido de valor, que es lo más importante, al final de cuentas debemos de priorizar siempre el contenido, ¿no? Mucho hablamos del estilo, de la forma, del modo, pero si tú eres fantástico y eres un excelente vendedor de espejos, pero en el fondo tu contenido es vacío, pues no vas a tener un impacto real y no va a haber un seguimiento, no vas a crear una comunidad, ¿no? El valor que le aporta Paco Web, por ejemplo, que es un señor, y la mayoría de sus seguidores son chavitos de 14, 15 años, es que lo ven como el tío que le pueden confiar para ver si un programa sirve, ¿no? O si les va a robar sus datos, o si va a hacer algo, ¿no? Y él se comunica a través de sus redes de esta manera, ¿no? Igual también tuve la oportunidad de conocerlo, persona súper sencilla, que está, o sea, realmente él es un investigador, pero pues eso en su tiempo, digamos, como de academia, ¿no? Pero de este lado, pues es una persona que se dedica a hacer una labor social que además también, pues, tiene un impacto positivo entre los jóvenes, ¿no? Listo, muchas gracias. Además, lo padre de estos multiformatos es que si no te sientes cómodo frente a una cámara, porque no todos nos sentimos del todo cómodo en una cámara, a veces lo sentimos hasta invasivo. Hay otros formatos como los podcasts en Spotify que también son un boom en cuestión de información y en cuestión de divulgación y comunicación de la ciencia y lo complementan con redes sociales, ¿no? Pero ya no es de que de lleno tengas que grabar tu cara si no te sientes cómodo para hacer este tipo de contenidos. Puedes grabarlo con voz y ya nada más puedes darle difusión se me ocurre de mi nuevo capítulo en tal, en plataforma, búscanos en Spotify, en YouTube y no sé qué, pero es solamente la voz. Entonces es lo padre de ir como adaptando estos contenidos hacia pues el contexto actual, ¿no? Que queramos o no, pues es lo de hoy, es lo que hay, es como las tendencias en cuestión tanto científicas como en cuestión social, entonces, pues nos tocó adaptarnos y adaptarnos no es fácil, no es nada fácil, es un proceso que al final es un proceso no tan cómodo, pero si lo sabemos plasmar con nuestra propia esencia, con nuestro propio estilo y sobre todo creemos en el tipo de contenido y en los formatos de contenido que estamos generando, es una fórmula muy buena para lograr el éxito en este tipo de actividades. Y tenemos otra preguntita más.
que María nos pregunta de qué forma se puede validar que la información que entregan los divulgadores tiene rigurosidad o no es información falsa o errónea. Esto, esto de la información falsa y errónea, tenemos el tabú de que solamente ocurre con este tipo de formatos, ¿no? Porque obviamente para hacer producción científica tradicional llevas un proceso de verificación, de comparación con otros autores, con refutar teorías y demás, pero ha pasado, como pasó en la pandemia, que en un artículo científico así súper tradicional, eh, pusieron, no me acuerdo el nombre de qué Pokémon, pero pusieron el nombre del Pokémon en el artículo y nadie validó esa información hasta que los medios sociales se los acabaron. Se los acabaron con descubriendo que realmente no era un nombre real, o sea, era un nombre del Pokémon. Entonces, sí, no existe como tal, insisto, un proceso de evaluación o regulación para ese tipo de contenidos, porque ni siquiera hay una regulación para la Internet, para el uso de la Internet, ni siquiera a nivel legal, porque es un ente cambiante muy rápido, constantemente. Es muy difícil mantener una cierta normatividad o un cierto patrón de regulación para algo que cambia constantemente. Lo que una ley podría prohibir hoy, el día de mañana ya hicieron otra cosa que la saca completamente del contexto y ya no es funcional. Sin embargo, nosotros como consumidores podemos tenemos el derecho de juzgar y de poner en duda todo lo que vemos en la Internet. Tenemos completamente el derecho, o sea, si uno de estos videos en el supuesto de que la información que nos estuvieran dando no fuera real, tenemos la obligación y el derecho de investigar que si es real el concepto que este divulgador me está dando. Y si no es real, existe la opción de, ya en otros términos como de tomar acción, de spamear la cuenta porque es una cuenta falsa, porque está dando información falsa. Eso sí está en nuestras manos. Lo que no está en nuestras manos es el proceso que llevan estos divulgadores para generar su contenido. Eso ya está fuera del alcance. Sin embargo, nosotros como consumidores de estos contenidos y de contenidos en general de la Internet, tenemos la obligación y el derecho de juzgar todo lo que estamos viendo en redes sociales. Recordemos, no todo lo que vemos en redes sociales es real, no todo. Tristemente, insisto, no hay una regulación específica y legal para ni siquiera el uso de la Internet, mucho menos el uso de la inteligencia artificial. Entonces, es ahí nuestro deber. No sé si tengan alguna otra duda, comentario para ya ir cerrando Yo nuestra nada más, sesión de hoy. a manera de cierre también con respecto a esto, justo este es uno de los principales dolores que tiene la divulgación científica, ¿no? La rigurosidad y la evaluación. Realmente, al no haber una profesionalización del ejercicio de divulgación como tal, entonces está expuesto a que cualquiera pueda hacer, ¿no? Y cualquiera, en cualquier momento sin una formación, sin una profesionalización, sin un compromiso, sin muchos factores que deberían de estar forzosamente dentro de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, sí es un dolor, sí es uno de las principales áreas de oportunidad que tiene este tipo de proyectos, la rigurosidad y el profesionalismo, ¿no? Que sean proyectos de calidad, que sean contenidos de calidad, etcétera, sí es algo complicado, ¿no? Hay una manita por ahí de Marina, por favor. Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias por toda la información. Em, quiero, sé que no, este es el espacio al menos para traer mi comentario y después internamente nos va a permitir esto
al equipo de UCN seguir como debatiendo, creo que esa es la palabra que quiero usar, y un poco retomo alguna sensación que Eva dejó salir y en relación a lo que decís, Germán, bueno, y la presentación impecable de Fernanda, hay algo que creo que igual es un arma de doble filo y realmente en nuestro caso, siendo una universidad, hay que ir, siendo una universidad y formando parte de un sistema científico chileno, que es en el cual nos encontramos, y por mi parte soy argentina, entonces también tengo una pata fuerte allá, tengo información de cómo se están manejando estas cuestiones. Argentina tiene eh, unos grandes proyectos de divulgación científica, hay gente con muchísimos menos seguidores de los que mostraban ustedes, que de por sí México, por una cuestión poblacional, obviamente siempre se multiplica al millón, le agregan 3 ceros. Hay divulgación científica de filósofos, psicólogos, microbiólogos, etc. Pero a lo que voy es el arma de doble filo en el sentido de discutir en profundidad dentro del sistema universitario y dentro de los sistemas científicos qué es la divulgación, cuándo se, se debe hacer, se debe, lo digo entre comillas, porque cada vez más dentro de los sistemas científicos es casi una condición sine qua non para científicas y científicos tener esta pata de divulgación. Y entonces a personas que quizás no estamos, hablo por mí, digamos, no formo parte de una generación digital en lo más mínimo, se nos obliga o nos vemos obligadas a divulgar resultados o nuestros proyectos o demás en formatos como TikTok, o alguien del Ministerio de Ciencia puede mandar un mail diciendo, por favor, en 30 segundos, explíquenos en pantalla vertical qué está haciendo. Entonces, ahí hay algo de lo superficial que puede llegar a ser esa herramienta, y quién la usa, y si todas y todos tenemos que hacerlo, o esto va de alguna manera emparentado en lo que para mí y generaciones anteriores tenía que ver con una divulgación científica donde referíamos a casi personas formadas dentro del periodismo y con otras herramientas, con capacidad de transmitir conocimiento, información válida, validada, también pensando en que en el caso de Argentina hay un presidente, así como el caso de Trump en Estados Unidos, que son creados también por estos mismos monstruos digitales que estamos viendo ahora como herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, hay este universo de fake news, con lo cual creo que hay que ser como cautelosas y cautelosos. Esto está por otro lado, entonces tampoco le podemos como hacer el feo y seguir caminando como si nada pasara. Está ahí, igual que la inteligencia artificial, que ya pasó a ser como un tema de discusión dentro de nuestras revistas científicas. ¿Cómo hacemos para empezar a chequear? Porque ya no es que uno entra como entraban los jóvenes que quizás fueron estudiantes míos por mi generación, digo, tengo casi 50, al rincón del vago, sino que ahora la inteligencia artificial puede crear una monografía única que, si yo la paso por programas de, de no me sale ahora, ¿cuál es el término? Similitud, Por ahí. similitud. ¿Perdón? Similitud. ¿Similitud? Similitud, gracias, pero sí, exacto, eso quería decir. Entonces, bueno, digamos, hay mucha información que nos están otorgando, que alguna me resulta súper familiar, otra novedosa, y por cierto agradezco el espacio, pero después creo que nos están trayendo también mucha tarea para nuestros equipos, para poder discutir, debatir y pensar en formas cautelosas, cautas, responsables, y que no se alejen de la ciencia socialmente útil que queremos desarrollar muchas y muchos de nosotros. Simplemente eso. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti por el panorama tan completo. Y es muy real. O sea, muchas veces creemos que porque ignoramos algo no está ahí, como las fake news, la inteligencia artificial, todo lo que ya hemos platicado, pero están. Y yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros
tomarlo para crecer o tomarlo para, pues para quejarnos o para entrar en pánico o para decir en mis tiempos estaba mejor esto, porque a mí me pasa y soy relativamente una generación, pues joven, pero aún así, o sea, yo creo que para todos es muy difícil el ir aguantando, o no ir aguantando, el ir navegando a través de este nivel tan exagerado de velocidad en el que va la tecnología. Es un reto para todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, está en nuestro poder el tomar las herramientas que tenemos. Primero, el poder informarnos sobre el contexto actual, qué está pasando en nuestra sociedad, qué está pasando a nivel mundial, porque al final eso también nos representa un eh, pues digámoslo, pues un componente que nos va a hacer tomar decisiones. Entonces, al final es nuestra responsabilidad informarnos y tomar la información que tenemos para poder, eh, pues, adaptar nuestros procesos tradicionales, adaptarlos al nuevo contexto actual y sobre todo salir victoriosos el periodo de tiempo que llegue a durar este contexto, porque va cambiando. Entonces, es muy valiente que tengamos esa apertura para salir de nuestra zona de confort, de lo conocido, de lo calientito, de nuestro nidito seguro para explorar un horizonte completamente distinto que a todos nos aterra, a todos nos da ansiedad saber qué va a pasar con este nivel tecnológico que tenemos, pero ante el estrés, la acción. Y tomar estos cursos y estas iniciativas es un muy buen paso, es una muy buena herramienta para tomar acción y pues ser esa guía de generaciones nuevas que van surgiendo, que al final necesitamos esta guía para poder seguir creciendo y seguir adaptándonos a los contextos que vengan. Muy bien. Pues ya nos quedan los últimos minutitos. Aquí en el chat tenemos algunas participaciones. Ah, ok, el de asistencia. ¿Alguien tiene alguna otra duda, inquietud? ¿Quiere que profundicemos algo en los 8 minutitos que nos quedan antes de ir cerrando ya la sesión? Muy bien, muy bien. Entonces, ya por último, hablábamos un poquito sobre las áreas de oportunidad que ya las hemos abordado a lo largo de la sesión. Estas son algunas de las que tenemos mapeadas, que estas áreas de oportunidad van enfocadas hacia la parte de los proyectos de comunicación de la ciencia, ¿no? No tenemos los subsidios, en algunos países no tenemos el subsidio o el apoyo para poder generar estos proyectos, entonces se nos hace un poco más difícil poder generarlos. Vamos vamos contracorriente con todos los términos tradicionales que llevan en cuanto a la investigación, la seriedad de la investigación, los prestigios con los investigadores que forman parte de las redes nacionales de investigadores, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, incluso los softwares o los desarrollos de software que van a permitir estos ejercicios de comunicación de la ciencia y también de ciencia ciudadana que vamos a ver en nuestra sesión del jueves. Y sobre todo, el alcance que pueden tener estos proyectos, ¿no? Como somos conscientes de ello, estamos en un contexto cambiante todos los días, lo que hoy surge, a lo mejor mañana alguien más investiga otra profundidad del tema y lo desmiente, entonces es un contexto cambiante. Sin embargo, si apegándonos a esta pequeña guía, siento que podemos lograr romper con algunos o lograr fortalecer algunas áreas de oportunidad que estamos viendo por acá.
Y pues sin más, damos por cerrada la sesión del día de hoy. Estuvo muy, muy, muy interesante. Y cualquier duda que llegaran a tener, así de que luego nos vienen los flachazos de, de información o de inspiración en los momentos más random de nuestro día, con mucho gusto pueden escribirnos a nuestro correo o a nuestro Telegram y estamos a la orden para cualquier duda, comentario o idea que tengan. Si nosotros podemos apoyarles, con muchísimo gusto estamos para eso. Bien, muchísimas gracias a Fernanda y Germán por la sesión del día y también por la participación de quienes hicieron sus preguntas y seguro si quedan otras podemos retomar en el siguiente encuentro, donde también vamos a estar con Germán y Fernanda sobre ciencia ciudadana. Cualquier duda, ya saben, nos escriben y ya podemos ir contestando lo que necesiten. Perfecto, pues un gusto y que pasen un excelente día. Ahora sí Igual ya para vamos a ti, tener para todas y material todos para ver. ustedes. Muchas gracias por la sesión. Gracias, Hasta gracias, luego. adiós. Chao, muchas gracias.